Super Crack Estrella presenta. Momo está escrito en las paredes del CERN en Castillo Usca. Hace un mes realicé un video, de algo que encontré escrito en el túnel del CERN en Suiza. Lo que estaba escrito en la pared era la palabra Momo. Me pregunté qué significado tenía esa palabra, y por qué alguien del CERN se molestó en escribir aquello en las paredes del CERN. ¿Acaso era Momo, un dios, algún demonio, o simplemente un término científico del que no conocemos nada? Pero no era lo único extraño en el CERN, pues aparte de esta palabra escrita, también había unas manos plantadas en la pared. Quizás los del CERN no cuidan mucho la higiene y se limpian en la pared y hacen grafitis, o quizás están dejando en ese lugar algún tipo de manifestación satánica. El caso es que hace poco, visitando el Castillo Usca, con el Google Art, me encontré esta misma palabra escrita. Momo está junto a un muñeco que parece sacado de Barrio Sésamo. ¿Os acordáis de ese que era un vampiro? Ese muñeco está en el sótano del castillo, y está para los turistas, pero lo misterioso es lo que tenemos escrito al lado izquierdo del muñeco, la palabra Momo, otra vez como en el CERN de Suiza, y no queda la cosa ahí, pues este castillo es famoso, dicen, por tener una puerta al infierno. Está claro que Momo es algo importante para esta élite satánica y por esta Castillo Usca. Ahora solo queda descubrir su significado y qué es lo que la élite pretende hacer con este Momo. Esta espeluznante instalación se erige en el castillo de Usca, uno de los castillos mejor conservados del período gótico temprano. Nombre: vigilante de un castillo. El castillo Usca es uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Durante siglos ha sostenido un misterio en su interior lleno de historias fantásticas y a la vez aterradoras, que han hecho que sea llamado la puerta al infierno. Aunque las historias de fantasmas se presentan en diversos lugares alrededor del mundo como casas, bosques, hospitales, y lugares abandonados. Unas de las historias más misteriosas y aterradoras son aquellas relacionadas a los castillos. Algunas son muy antiguas, y hacen que los castillos se convierten en una atracción escalofriante para los turistas y los estudiosos de lo paranormal. El castillo de Usca, al norte de Praga, rodeado de tenebrosas leyendas. Una de ellas narra que el castillo fue fundado para tapar la entrada al infierno. Y como podremos ver en este video, aquí está escrito la palabra Momo, la misma palabra escrita en las paredes del CERN de Suiza. Hay demasiadas cosas que no encajan en el castillo Usca. Esta fortaleza medieval corona un monte sin importancia estratégica. El edificio no tiene agua, y está fortificado por dentro en lugar de por fuera. Las leyendas locales dicen que es porque se construyó con un propósito: sellar la entrada al infierno. Una fortaleza construida para tapar un pozo. De todas las supuestas entradas al infierno que existen en el mundo, Usca es una de las más difíciles de explicar. Los primeros registros del lugar se remontan al príncipe Slavibor Povandi, uno de los muchos señores tribales que gobernaban los territorios de la República Checa hasta el siglo X, mucho antes de su fundación. Supuestamente Slavibor construyó la primera fortaleza para su hijo Ausa, de donde tomó su nombre. El castillo actual se construyó a petición del rey Pemislotokar II de Bohemia hacia 1270, pero la primera referencia escrita del edificio no aparece hasta 1316, cuando pasó a manos de la nobleza. En el año 1309 se realizó en este castillo el Festival de la Bestia. Se cree que Ottokar construyó Usca como centro administrativo local para las propiedades de la corona. Era, por decirlo de alguna manera, un edificio de oficinas. Eso explica en parte algunas de sus rarezas. La primera es que no tiene ninguna fuente de agua cerca, algo que en aquella época era impensable para un castillo. Tampoco tiene cocina, y ninguna de las estancias está habilitada originalmente como residencia. Se diseñó para que nunca viviera nadie allí. Su ubicación también es un misterio. Está alejado de las principales rutas de comercio, y no tiene ninguna importancia estratégica ni militar. Las leyendas locales de la época tienen una explicación mucho más fascinante que la de centro administrativo. Ottokar construyó el castillo Usca para sellar un pozo que se creía era la entrada al inframundo. Los lugareños aseguraban que por las noches salían del pozo toda clase de monstruos, mitad humano y mitad animal. Nadie se atrevía a acercarse al lugar de noche, y muy pocos lo hacían a plena luz del día. Incluso entonces, nadie pudo comprobar qué profundidad tenía el agujero. En el castillo Usca ocurrieron sucesos tan extraños que algunos aseguran que ahí se encuentra la puerta al infierno. Ubicado en la República Checa al norte de Praga, fue construido al estilo gótico a mediados del siglo XIII, quizás por orden de Ottokar II de Bohemia. Inicialmente sirvió como un centro para administrar las extensas propiedades reales, pero más tarde pasó a manos de la aristocracia, en donde fue cambiando de dueño constantemente.
Pero lo que hace diferente al castillo Usca es su construcción en sí, ya que en aquella época, los castillos se solían construir en zonas estratégicas a fin de proteger fronteras o rutas comerciales. Sin embargo, Usca se sitúa en un lugar desierto, en donde según arqueólogos, no hay fuentes de agua cerca, no había nada que proteger, y no era el castillo de un rey. A pesar de su antigüedad se conserva en muy buen estado. Lo intrigante es que su sistema de defensa fue dirigido hacia su interior, desde adentro no hay manera de llegar al primer piso ya que no hay escaleras. Muchas de las ventanas que se ven desde afuera no tienen ninguna habitación detrás, cuenta con una habitación y una capilla gótica con pinturas del mismo estilo. En la capilla se pueden ver pinturas de demonios y dragones siendo combatidos, y lo que más sostiene el misterio es el pozo sin fondo sobre el cual se construyó la capilla, el cual es llamado la Puerta del Infierno. El descenso del condenado a muerte cuando comenzó su construcción, y siempre según el folclore local, se sucedieron las muertes de los obreros. Para averiguar de una vez por todas qué había en el interior del pozo, el rey ofreció a varios condenados a muerte el perdón a cambio de descender al siniestro agujero colgados de una cuerda y regresar contando lo que hubieran descubierto. Apenas hicieron descender al primer reo, este comenzó a dar alaridos de terror. Cuando lo izaron, su pelo estaba blanco y había envejecido 30 años. Murió a los pocos días sin pronunciar una sola palabra de lo que vio. Los demás condenados prefirieron la pena capital. Otras fuentes sitúan este suceso mucho antes de la construcción, cuando el lugar era un asentamiento tribal. En la versión más extendida, el rey ordenó sellar el pozo y construir sobre él la actual capilla del castillo. Nunca desde entonces se han realizado análisis para esclarecer si realmente hay un pozo bajo el suelo de la capilla. Los guías locales del castillo gustan de bajar a los visitantes al sótano y enseñarles la entrada a un supuesto pozo, pero el verdadero, si es que alguna vez existió, reposa bajo el templo sin abrir desde hace siglos. Un brujo sueco y experimentos nazis. La temprana fama del castillo Usca como lugar maligno no mejoró con el tiempo. A finales del siglo XV el castillo se fortificó para hacerlo inexpugnable incluso a los ataques de artillería de la época. Pocos años después estalló la Guerra de los 30 años. Las historias de este lugar son más antiguas y extrañas que el castillo en sí. Según la crónica checa de Václav Havel en 1541, se menciona que la construcción no debe proteger sus alrededores, al contrario, debe cuidar algo que se encuentra en su interior y que no debe salir. Antes de la construcción del castillo había un gran agujero, el cual es llamado la Puerta al Infierno. Era una extraña grieta en la parte superior de una caliza. Este agujero era tan profundo que parecía no tener fin. Se creía que era un pozo sin fondo, o un abismo a dimensiones desconocidas. Nadie se atrevía a acercarse al lugar en la noche y muy pocos lo hacían durante el día, ya que los habitantes de los alrededores empezaron a reportar extrañas apariciones cerca del pozo. Contaban que veían figuras aladas revoloteando sobre el lugar, y que criaturas mitad humana y mitad animal se arrastraban fuera del pozo para matar el ganado y causar caos durante la noche. Aseguraban que cualquiera que caminara por ahí, estaba en peligro de ser atacado. En aquella época, los lugareños intentaron tapar el hoyo, el cual es llamado hoy la Puerta al Infierno, con piedras, pero no pudieron, ya que la grieta se tragaba todo lo que entraba. El primer edificio que se construyó, fue un fuerte de madera en el siglo IX. Según la crónica, el rey ofreció a varios presos condenados a muerte el perdón si aceptaban entrar al agujero atados a una cuerda y regresar contando lo que hubieran descubierto. Pero cuando hicieron descender al primer reo, tan solo a unos pocos metros, este comenzó a dar gritos de terror. Cuando lo subieron parecía haber envejecido, tenía el pelo completamente blanco y había enloquecido. Estaba aterrorizado y murió a los pocos días sin decir una palabra de lo que vio. Después de esto los demás condenados preferían morir antes de entrar en el agujero. Entre 1270 y 1280, se realizó la edificación del castillo. Sobre la grieta se pusieron planchas de piedra para sellar el hoyo al infierno. Sobre ellas levantaron la capilla. La construcción de la capilla fue dedicada al arcángel Miguel, quien es considerado líder del ejército de Dios en la lucha contra las hordas infernales. Varias pinturas fueron puestas en el interior de la capilla. Algunas de estas son las más antiguas de toda Europa, que datan del año 1400. Unas de ellas muestran al arcángel Miguel y otras son sobre la crucifixión. Sin embargo, hay una que llama más la atención debido a que es diferente a aquellas de la misma época. En la pintura se puede ver una criatura semejante a un centauro. Es una mujer arquera cuya parte inferior es un caballo. Las pinturas de centauros no son comunes en las iglesias debido a su fondo pagano y mucho menos que la pintura sea de una mujer arquera zurda.
Según la historia, ser zurdo en la Edad Media se relacionaba con Satán, también está apuntando hacia una figura humana. Pero este hecho no es lo único extraño acerca del castillo Ouska. Cientos de años más adelante, durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, el castillo se encontraba vacío. Debido a esto fue ocupado por un sueco llamado Oronto, quien era el líder de una banda de ladrones, y de quien también se decía que era un brujo negro y alquimista que realizaba experimentos nada agradables en el castillo. El peligro empezó a presentarse en los pueblos cercanos hasta que un día dos cazadores le dispararon a Oronto desde afuera del castillo mientras se encontraba en su laboratorio buscando el elixir de la vida eterna. En el año 1836, un poeta llamado Karel Macha pasó una noche en el castillo, después escribió una carta a un amigo, Edward Dingle, en la que le relataba las visiones extrañas que tuvo en sus sueños, en donde se veía descendiendo por el agujero. Más tarde, los nazis tomaron el castillo, aún nadie sabe para qué lo hicieron ya que, al retirarse de Bohemia destruyeron toda evidencia, pero el lugar no tenía importancia estratégica. Ouska se convirtió en uno de los bastiones del ejército sueco implicado en el conflicto. El comandante asignado a ese destacamento, un militar llamado Oronta, y sus hombres pronto comenzaron a saquear las aldeas cercanas, matando y violando a sus habitantes. Los ataques de Oronta se volvieron tan salvajes que los comerciantes de la región pusieron precio a su cabeza. Dos cazadores locales dispararon al militar rebelde y se cobraron las 100 monedas de oro de la recompensa. Aquí es donde las leyendas locales se entrelazan de nuevo con la historia. Según esas leyendas, Oronta era brujo y practicaba todo tipo de rituales de alquimia y magia negra en el castillo. Los cazadores que lo abatieron usaron balas de plata consagradas para impedir que regresara. El siguiente período turbulento del castillo llegó durante la Segunda Guerra Mundial. La policía secreta alemana, Reichssicherheitshauptamt, ocupó Ouska bajo las órdenes de Himmler y lo convirtió en un depósito franco para libros judíos y masónicos procedentes de las bibliotecas de Hamburgo y Berlín que peligraban bajo los bombardeos aliados. La presencia de miembros de la SS en Ouska disparó los rumores sobre nazis realizando todo tipo de experimentos paranormales para tratar de dominar las fuerzas demoníacas atrapadas bajo la capilla. También se dice que el castillo fue un laboratorio en el que los médicos nazis practicaban aterradores experimentos con los habitantes de las aldeas cercanas. No existen pruebas al respecto de estos supuestos crímenes. El porqué de su peculiar arquitectura. Incluso hoy, el castillo Ouska está lleno de detalles extraños para un observador atento. El patio interior del castillo está fortificado como si se hubiera creado para retener algo en su interior. El exterior del edificio, sin embargo, no tiene defensas. Además, muchas de sus ventanas son falsas. Tras ellas solo hay más piedra. La explicación más sencilla a estas peculiaridades se remonta a 1658 y no tiene que ver con demonios ni entradas al infierno. Ese fue el año en el que se ordenó el derribo parcial del castillo. La Guerra de los 30 años dejó el país tan destrozado que los Habsburgo decretaron la demolición de buena parte de las fortalezas militares de la región de Bohemia. En el caso de Ouska, la reforma corrió a cargo del arquitecto italiano Giovanni Battista Pieroni. Las defensas exteriores del castillo se desmantelaron junto a las murallas, la torre principal y parte de los edificios anexos. Los escombros se usaron para cegar el foso que rodeaba la construcción. En los siglos venideros, el edificio pasó por varias reformas de estilo renacentista que trataron de adaptar su uso como residencia palaciega sin mucho éxito. Algunos cuentan que su estadía en el recinto estaba relacionada a sus prácticas basadas en el ocultismo, ya que en diversas remodelaciones se encontraron esqueletos de oficiales nazis ejecutados. Cuando la guerra terminó, tuvieron que hacer en el castillo una limpieza profunda. Los propietarios actuales no permiten ninguna excavación debido a la posibilidad de que se encuentren explosivos de los nazis. Sumado a todo esto, en el castillo Ouska los lugareños reportan fenómenos paranormales. Cuentan que han visto una mujer vestida de blanco asomándose por la ventana, y en los alrededores un caballo sin cabeza. Algunos afirman haber visto a un enorme perro negro con rasgos humanos merodeando el lugar. Muchos investigadores de lo paranormal, extraterrestres y de lo oculto han visitado el castillo para probar la veracidad de la puerta al infierno. Expertos indican que existe la posibilidad de que el castillo Ouska haya sido construido acorde a principios y bases de la geometría sagrada. Por esto el lugar puede contener misterios y secretos relacionados con la masonería, sean demonios o historias medievales. La historia y la ubicación detrás del castillo Ouska lo convierten en uno de los lugares más misteriosos del mundo, o quizás es la entrada al infierno.
Aquí está Momo, de momento no tenemos claro qué es, pero seguro que pronto la élite satánica lo mostrará hacia el final de los tiempos. El castillo de Ouzca, escenario de horripilantes historias sobre las fuerzas sobrenaturales, se alza en un cerro boscoso, en medio de un paisaje solitario, sembrado de pintorescos peñascos de piedra arenisca. Una roca penetra en el edificio del castillo y llega hasta el segundo piso. Una vieja leyenda relata que a finales del siglo IX se hallaba en la cima del cerro un lugar fortificado que había edificado el príncipe Slavibor para su hijo Auset, hermano de Santa Ludmila, de ahí el nombre del castillo, Ouzca. En el interior del castillo, en la cámara verde, el visitante puede contemplar espléndidas pinturas murales de la época renacentista. Y precisamente en una de ellas está representada la princesa Santa Ludmila, mujer dotada de la capacidad de percepción extrasensorial, según nos hemos enterado en Ouzca. No queda descartado que Santa Ludmila haya perfeccionado estos dotes durante sus estancias en la sede de su hermano Auset, lugar del futuro emplazamiento del castillo de Ouzca. Los historiadores no saben a ciencia cierta quién fundó el castillo gótico de Ouzca, conjeturan que pudo haber sido el noble Inec de Dubá, entre los años 1280 y 1290, en los convulsionados tiempos de la ocupación de Bohemia por las tropas de Brandenburgo. Con gran probabilidad pudo tratarse de una edificación clandestina, ya que el territorio alrededor del castillo de Ouzca era propiedad de la corona. Sin embargo, el jovencísimo rey Wenceslao II era por aquel entonces rehén de Otón de Brandenburgo. En el país reinaba una enorme confusión y a nadie le preocupaban los remotos y casi desiertos parajes donde Inec de Dubá edificara el castillo de Ouzca. El peligro de un conflicto con los funcionarios del rey era insignificante en comparación con los beneficios que ofrecía la proximidad de una ruta comercial entre Praga y Zittau. Los mercaderes que por ella transitaban, estaban dispuestos a pagar generosamente por la protección que les brindaba la guarnición del castillo de Ouzca ante los caballeros salteadores de caminos. La leyenda dice, sin embargo, otra cosa sobre los orígenes de Ouzca. Ouzca, lugar enigmático, era considerado desde tiempos inmemoriales como la puerta al infierno. Según una vieja leyenda, en el lugar había una hendidura que daba entrada al mismísimo infierno. Cuando el castillo ya estaba construido, ofrecieron a un preso condenado a cadena perpetua que bajase por la hendidura y contase después lo que viera. Tras ello quedaría libre. El preso bajó unos metros, pero prefirió regresar porque la cadena perpetua le parecía un castigo liviano en comparación con los horrores que había visto en la grieta. Según una leyenda, Ouzca fue fundado para impedir que las fuerzas tenebrosas se propagasen por el reino checo desde el lugar donde se alzaba ese castillo. No hay duda que entre esas fuerzas tenebrosas está Momo, el dios o demonio que encontramos en el CERN de Suiza escrito. Como prueba se apunta que el dispositivo de defensa del castillo no estaba orientado contra un enemigo exterior, sino para protegerse contra una fuerza misteriosa en el recinto del castillo. Para contrarrestar las fuerzas del mal, sobre el lugar de la supuesta puerta del infierno, fue edificada en Ouzca una singular capilla. Cuando entramos en ella el guía enfatizó que de darse a la leyenda, estábamos encima de la tenebrosa hendidura. La capilla está consagrada a San Miguel, representado en valiosas pinturas murales de los años 30 del siglo XIV. Una de las pinturas causa extrañeza y suscita diversas conjeturas. Representa a una arquera zurda, mitad mujer mitad monstruo, que tensa el arco para disparar la flecha contra un hombre. Los historiadores opinan que el pintor medieval representó en la pintura mural la encarnación de las fuerzas malignas que actuaban en el lugar donde se alza el castillo de Ouzca. Las leyendas narran que en el lugar pululaban una especie de mutantes que las crónicas llamaban no personas. ¿Qué es lo que será Momo, el que el CERN quiere sacar con un portal dimensional abierto para castigar a la humanidad? Al acervo de las tenebrosas leyendas relacionadas con el castillo de Ouzca dio su aporte también el poeta romántico del siglo XIX Karel Hynek Mácha. El guía nos contó que el poeta pernoctó una vez en el castillo de Ouzca y que confió sus extrañas visiones a un amigo suyo. Mácha escribió en su epístola que había visto en Ouzca un desfile de apariciones. Se fijó en una mujer de negro que portaba una caja con imágenes móviles que mostraban escenas horrorosas de la Praga del año 2006. Los enigmas del castillo de Ouzca persisten. El guía nos relató que en el Salón de los Cazadores, en el primer piso, se aparece, supuestamente, cada noche Oronte, comandante sueco de la guarnición del castillo durante la Guerra de los 30 años. En esa cámara practicaba la magia negra y allí fue abatido por dos cazadores que dispararon desde fuera. Oronte fue asesinado porque no le habían entregado a tiempo una gallina negra y él no pudo terminar los experimentos que le habrían garantizado la inmortalidad.
En la sala donde deja sus huellas cada noche el espíritu de Oronte, nadie se ha atrevido todavía a pasar la noche en solitario. Cuando pernoctaron en el salón 2 personas, estas se habían rodeado previamente de un círculo de velas encendidas para ahuyentar a los fantasmas. La televisión checa prima grabó un documental sobre los enigmas de ese salón del castillo Ouska. Con el salón de los cazadores está relacionado todavía otro suceso. En los años 70 del siglo pasado administraba una depositaria de la biblioteca estatal en Ouska el disidente y sacerdote evangélico Svatopluk Karasek, y este puso a disposición del grupo checo Plastic People of the Universe el Salón de los Cazadores para que realizasen en ese recinto su primera grabación secreta. Como grupo opositor al régimen, Plastic People of the Universe no podía grabar en las casas discográficas estatales. Por ceder a los músicos el Salón de los Cazadores, Svatopluk Karasek fue expulsado del país y acabó por radicarse en Suiza. A lo largo de todo el siglo XX los destinos del castillo de Ouska fueron bastante interesantes. En 1924 adquirió el castillo de Ouska el senador y presidente del consorcio Skoda Pilsen, Józef Simonek. Cuando los nazis ocuparon los Sudetes en otoño de 1938, las tropas alemanas confiscaron el castillo. Los testigos afirman que Ouska albergó durante la ocupación nazi uno de los centros de procreación de niños de pura raza germánica. Durante el régimen comunista la fábrica química Spolana de Neratovice deseaba instalar en el castillo de Ouska un sanatorio nocturno con sesiones de hidroterapia, pero en el castillo no había agua. Empezó a cavarse un pozo, pero no se encontró el agua deseada. Se realizó entonces una perforación y al alcanzarse la profundidad de 270 metros, brotó un manantial de agua altamente radiactiva y se registró una emanación del gas radiactivo radón. El inquieto subsuelo del castillo dio contundentes señales de su existencia y el pozo fue obstruido. En los años 90 el castillo Ouska fue restituido al ingeniero Jaromir Simonek, y en 1999 las puertas del castillo se han abierto al público. Por primera vez en muchos siglos los visitantes pueden entrar en el castillo de Ouska en el reino del misterio, y que está conectado con el CERN de Suiza a través de Momo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.